Venga, rápido para acá. Esta es la lectura. Y la verifico.
ser así, ¿eh? Pero uno de ustedes que se quede, por lo menos que la parte que viene, lo apaga, lo baja, dice, y me dijo que esté aquí, o tú aquí, eso, y eso es lo que dice. Yo digo, oye, ahora, ¿para qué yo voy? Vamos a apagar el cine, yo te hago eso. Después lo, ¿ah? Después de Gloria. O sea, que se quiere decir que se acabe Gloria, pues entonces Victime Paschali laudes, simolem Christiani. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri, reconciliabit peccatores. Mors et vita duello, conflicere mirando, tux vitae mortuus regnat vivus. Digno vis Maria, qui vidis in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudalium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexis ea mortuis vere, tu nobis victor res, miserere
Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les soltamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hoy celebramos el 22º domingo de Pascua. Bienvenidos en este día del Señor, fiesta de la Ascensión del Señor. Hoy, el que nació en Belén, que curó enfermos y acompañó a los tristes, el que subió a la cruz y al tercer día resucitó, hoy sube a los cielos. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo con sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor. Una vez más cantamos, gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor. Señor, te alabamos, Señor, te todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor. Tú solo eres santo, tú solo eres Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor, que ama el Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque la ascensión de Cristo, tu Hijo, nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria, que nosotros, su cuerpo, esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles. En esta lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos dice que Jesús ha convivido 40 días con sus discípulos y los ha instruido con una nueva luz sobre el sentido del reino de Dios. El momento de la ascensión del Señor al cielo es la última acción personal de Jesús en el mundo. Él nos promete el Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro,
Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina entre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Amén. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. San Pablo, escribiéndole a los Efesios, indica que Cristo es dueño y Señor y estará sobre todas las cosas. Nosotros
tenemos el espíritu de sabiduría para que comprendamos toda la profundidad de la esperanza cristiana y el poder de Jesús, para que en su nombre actuemos. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio es según San Lucas. Escucharemos a continuación la otra versión de Lucas sobre la ascensión del Señor. Jesús, después de prometer la venida del Espíritu Santo, sube a los cielos. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Id y haced discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea.
En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y que había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volver a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecieron constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es Antes de comenzar a reflexionar sobre la palabra de Dios, vamos a hacer algo que teníamos que haber hecho al terminar el Gloria, que es apagar el cirio. Así que, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque el cirio, ya lo saben, lo explicamos el día de la vigilia pascual, la famosa noche de las noches, y también el domingo. Si usted mira el cirio, que va a estar a un lado, y lo vamos a encender solamente para dos ocasiones: las misas de cuerpo presente y para los bautismos. Fuera de eso, el cirio está a un lado, cerca de la piscina bautismal. El cirio significa a Cristo, por eso las llagas, el principio y el fin, el año, todo el simbolismo que tiene el cirio pascual. Y ya hoy, entonces fíjense que yo les he dicho a ustedes, ¿verdad? Y es una invitación una vez más, que a menos que usted haga un esfuerzo y trate de entender el lenguaje de la iglesia, que es la liturgia, todo esto se va. Que es mi gran preocupación, ¿no? O sea, hay tanta gente que hoy va a ver que de pronto apagan el cirio y dice: ¿por qué apagaron el cirio? Y ayer yo hablaba con unas personas, decía: gracias, Padre, porque hay tantas cosas, pero es culpa de ambos. Nosotros no se los hemos explicado a ustedes, pero tampoco ustedes quieren aprender. Porque la gente todo lo quiere hacer el domingo y no se puede. O sea, usted no puede estudiar una carrera en medicina por correo en un mes. Es imposible. Tiene que estudiar ahí cada año. Y los médicos tienen educación continuada, o sea que tampoco un médico nunca deja de aprender. Y el católico, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, no conoce su fe. Por eso fulana era católica. No, fulana nunca fue católica. Fulana, y aprendan, fulana fue bautizada católica, pero no fue católica. Para hacer algo yo tengo que saber y desempeñarme como tal.
Y yo les he puesto el ejemplo varias veces del famoso cantante Luis Miguel. Aquí se formó un revolú, porque que si Luis Miguel estaba negando su identidad puertorriqueña. El muchacho nació aquí porque a la mamá le llegó la hora de dar a luz, y cuando llegue el momento no hay quien lo aguante. Pero él lo dice que yo nací allí, pero yo no soy puertorriqueño, yo soy mexicano. Mi mamá dio a luz y a los 2 o 3 días salí para México y yo más nunca he vuelto a Puerto Rico. Él no sabe a lo mejor ni lo que es una alcapurria, ni un bacalaíto, ni un sechorreado, porque no tiene por qué, porque es que no es de aquí. Eso es lo mismo que le pasa a los católicos. Nacimos de una parte del mundo que es esta, que es la occidental, y aquí todo el mundo era cristiano, mayoría católico, pero nunca hemos averiguado qué significa, qué hacemos, qué no hacemos, por qué creemos en esto, por qué no creemos en otras cosas. Y entonces, pues claro, es una fe que hasta hace poco no era retada, porque todo el mundo, pero ya no. Ya este hemisferio occidental se ha ido paganizando y ahora a nosotros nos toca dar testimonio de nuestra fe. Una fe que tiene mucha base. La fe católica, cristiana católica, tiene 2019 años de existencia, con todo lo que se ha elaborado, con todo lo que se ha escrito, con todo lo que se ha experimentado durante todos esos siglos. Y esa es mi herencia. Y mientras más yo conozca mi herencia, más orgulloso voy a estar de ella y más la voy a vivir con plenitud. Y esa herencia tiene un lenguaje, que es esto, lo que hacemos aquí arriba, que se llama la liturgia de la iglesia. Aquí hay un grupo de liturgia, tienen charlas, tienen talleres, tienen muchas cosas y está abierto a que lo quiera. Y pues hoy es la liturgia de la ascensión del Señor. Y todo, si usted coge toda la liturgia y la entiende, verá que hoy estamos clausurando los 40 días de los que habla la Escritura. Por 40 días hemos estado en tiempo de Pascua, recordando los 40 días que Él, desde que resucitó hasta que ascendió al cielo. No confundan asunción con ascensión. La asunción es lo de la Virgen, significa que fue asunta en cielo, llevada al cielo. Jesús no es llevado, Jesús asciende por Él mismo. Ahí están ya 2 diferencias que uno tiene que hacer. Y yo quisiera, porque decía hoy un escrito que estaba leyendo en el Magnificat, que a veces se pasa, muy simpático, dice, a veces se pasa de puntillas por la fiesta de la Ascensión, como que, o sea, como estamos ahí hasta el Pentecostés, como, sí, pero hasta el domingo que viene. Y no, verdaderamente hay mucha riqueza hoy. Y tiene mucho que ver con lo que yo estaba compartiendo con ustedes, porque está implícitamente en la primera lectura, que dice que lo ocultó la nube. La nube en la Sagrada Escritura es el símbolo del poder de Dios. Dice, cuando estaba en el Sinaí, una nube cubrió el monte. ¿Se acuerdan? Una nube. A María la cubrió. Es un verbo, cubrir, o sea, significa que Dios viene sobre ti. Él entra en lo que lo conocemos como el poder de Dios. Jesús asciende al Padre, es decir, vuelve a su lugar, vuelve a tomar el lugar que siempre tuvo y que deja para venir a la tierra y salvarnos. Pero ahora vuelve a recobrar, pero ahora recobra ese lugar que siempre tuvo, siempre lo tuvo. Pero claro, Cristo siempre existió, pero no como Cristo, sino como el Verbo. Por eso usted dice, y el Verbo se hizo carne. El Verbo siempre existió. El Verbo que es consustancial al Padre, que es toda la doctrina de la Santísima Trinidad. Y el Verbo siempre fue consustancial al Padre. Entre el Verbo y el Padre habría una comunicación perfecta. Es el Padre que le pide al Verbo, para salvar a la humanidad, que se humanice, que coja cuerpo. Y eso fue lo que Él hace. Se llama la encarnación del Verbo. El Verbo, que no tenía forma, pues toma forma en el vientre virginal de la Virgen María. Fíjate como todo va cayendo, todo está íntimamente unido.
Entonces Él viene, pero ahora en la ascensión Él vuelve a su lugar, Él vuelve al Padre. Pero miren qué cosa más linda, Él vuelve ahora al Padre, pero no como verbo, sino como persona. O sea, Jesucristo ahora está en el Padre como persona. Y eso para nosotros es tremenda alegría, porque la persona humana ahora está al lado de Dios, personificada. O sea, nosotros nunca estuvimos al lado de Dios, nosotros éramos criaturas de Dios. Pero en Cristo todos hemos sido deificados. Si Cristo asumió mi naturaleza ha sido elevada. Esto se estudia, es todo lo que es la cristología, pero más o menos espero que lo entiendan. O sea, eso hace que el hombre ya no se vea como basura. Por eso los complejos, las cosas que tiene la gente, esa carnalidad, toda esa cochinada que nosotros vemos, es una negación de quienes somos. Porque ya el ser humano no es una basura. Oiga, yo no sirvo para nada. Yo no digas eso. Todos los seres humanos, el cuadrapléjico, el que le falta un brazo, el ser humano, por ser humano, ha sido deificado en Cristo. Y lo dijo hoy, dice, si la cabeza subió, el cuerpo subió. ¿Ustedes han visto una cabeza sin cuerpo? Pues si la cabeza subió, el cuerpo subió con ella, que es la iglesia, somos todos. O sea, hoy un día donde uno va a recobrar, oye, yo soy divino, claro que tú eres divino. Y por eso ahí viene toda la teología, todo el conocimiento que la iglesia tiene sobre la persona humana. De ahí viene el respeto a la vida, lo que nosotros somos de aborto. ¿Por qué? Porque para nosotros la vida es sagrada. ¿Pero de dónde sacamos eso? De lo que les estoy diciendo. Y hago la primera pregunta. ¿Usted se ve sagrado? Si no, no nos meteríamos droga, no estaríamos fumando y acabando con los pulmones, no estaríamos sobrepeso, todo eso. Porque yo soy, ahí viene el templo del Espíritu Santo. Y nosotros nos tratamos como basura, ¿eh? El daño. El peor enemigo de nosotros, ¿quién es? Nosotros mismos. Los complejos, las cosas que tenemos, nos hacemos mucho daño y al hacernos daño, hacemos daño. Todo esto de cómo nos vemos ahora mismo, y nos tocó un pedazo de la historia que esto está hoy en carne viva, porque fíjense que nosotros, al no vernos como divinos, nos vemos como humanos, y lo humano sin redención se pudre. O sea, si un cuerpo humano, si no hubiera redención, se pudre. Entonces, ¿cómo nosotros estamos viéndonos como carne? Toda esta cosa del cuerpo y la gimnasia y la cosa y la cirugía plástica y los maquillajes, todo es cuerpo y cuerpo y cuerpo. Y fíjense que la parte espiritual hoy en día es prácticamente inexistente. Porque hoy la gente no ha mirado para adentro, sino mira para afuera. ¿Para qué? La cutis, la cosa, el pelo, el jaleo, los músculos. Pero ve acá y tu alma, y tu persona, y tu fibra de ser humano. Está fatal. Porque, claro, al perder el sentido del misterio, ¿se acuerdan de que yo le hablé del misterio? Al perder el sentido del misterio, el hombre, la mujer, pierde el sentido de quién es. Voy a repetirlo. Al perder el sentido del misterio, usted pierde el sentido de quién usted verdaderamente es. Entonces usted va a asumir lo que está de moda. Ahora de moda está el flaco, vamos a meternos flaco. Ahora la cuestión es echarse el pelo por un lado. O sea, está usted al vaivén de un mundo que te va a vender lo que vende. Porque en el mundo usted es un objeto. Usted no es un ser, usted es un objeto. Y entonces usted, por comprar esa idea, que lo va a manipular y lo va a usar descaradamente y cochinamente, usted va a vender su divinidad. Y esto es horrible. Con las mujeres, tanto feminismo. Y las mujeres hoy es una cosa, dice, pero Dios mío, si la mujer, hablamos el Día de las Madres, la mujer con su maternidad toca a Dios, toca a Dios. Las mujeres hoy tú las ves en cuera por la calle, vulgarotas. Yo le decía el otro día a una señora, digo, y para eso ustedes querían ser igual a nosotros.
para estar ahí en la barra de la esquina con una cerveza en la mano y un cigarrillo y otra, y hablando 20 barbaridades. Para eso, ustedes cogieron de nosotros lo más malo que nosotros teníamos, pues tenían que haber cogido la educación, la autoridad, las profesiones, pero para esto, para estar como carretoneras por la calle con una boca que parece una cloaca. Qué lástima, ¿verdad? Tanto nadar para morir en la orilla. ¿Cómo ustedes, damas, se ven? Porque el mundo le está diciendo, tienes que verte buena, no bien, buena. Usted se ve, y las mujeres salen para la calle, dicen, oh, yo paro tráfico hoy estoy sexy. Bueno, la famosa película, que fue una serie, Sex in the City. Oigan esto, y esa fue una de las series más famosas, y después, y así, mira, una de las series que más puntaje ha tenido, y eran un montón de mujeres aberradas, todas. Sex in the City. Y todas eran mujeres. Usted se ve así. Yo no me voy a meter en eso. Yo se lo digo porque la fiesta de hoy, la celebración, dice, oye, no, espérate. Si Cristo ascendió, tú ascendiste con Él. Y nosotros somos gente de arriba, no de abajo. Tenemos que mirar hacia arriba. Y aquí es donde entonces comienza, cuando usted empieza a hacer esto así, toda la vida espiritual de un cristiano. Porque si yo soy de arriba, yo no soy de abajo, yo comienzo a tener otra visión de la vida, que fue lo que les dije la semana pasada, dándole la explicación del edificio. Le dije hasta creo que era con Viviana. Y Viviana compró el apartamento del primer piso. El edificio tenía 80 pisos. Entonces yo compré el penthouse. Yo estoy viendo el mar y su horizonte. Ya lo que está viendo es los zafacones, el parqueo, la gente cortando la grama y el ruido. Y vivimos en el mismo edificio. Vivimos en el mismo mundo y tenemos la misma realidad. Pero la gente ha escogido vivir en el primer piso cuando tiene el dinero y la llave para vivir en el penthouse. Entonces, cuando usted vive en el penthouse, la visión de la vida. Entonces, fíjense, al vivir aquí, porque Cristo me ha llevado a vivir aquí, yo voy a tener dificultades y voy a tener, pero miren qué palabras más, las voy a divinizar. Yo divinizo la vida. ¿Qué significa? Que no hay nada, oigan bien, no hay nada que a mí me quite la paz. ¿Y quién aquí vive en paz? La paz del corazón es el corazón de la paz, ¿no? A mí tengo un cáncer, no hay problema, si me muero voy al cielo. Tengo un hijo de no sé qué, en droga, bueno, no hay problema. Dios está encargado de este asunto. Y uno lo dice muy fácil, pero es que te va, porque ya tú no estás aquí, ya yo no soy de aquí. Y yo sé que todo lo que pase tiene un punto de regreso, porque Cristo va a regresar. Y cuando venga, todo lo va a poner en su lugar. Y como yo creo eso, yo estoy viviendo, como ella dice, tranquilo, que yo voy a regresar. Mientras tanto, hablen de mí. No hay cosa más linda. Vayan por el mundo, háblenle a la gente de mí. Mientras yo regrese, háblenle de mí. Pero no se preocupen que yo voy a regresar. Y cuando yo regrese, yo voy a poner todo y a todos en su lugar. Y eso es lo que está la iglesia. La iglesia está en un momento que en el ya sí, pero todavía no. Ya sí, ya sabemos qué es. Todavía no ha regresado. Entonces usted está en ese, pero tranquilo, porque yo no tengo miedo. Por eso ustedes ven que la gente dice, pero ¿cómo esta persona se va a meter? No tiene miedo. Porque si usted esto lo empieza a vivir, le quita los miedos. ¿A qué le voy a tener miedo si yo no soy de aquí? Si nosotros nos diésemos cuenta que no somos de aquí. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros somos extraterrestres. Usted puede ir por la calle y le dice, ¿usted cree en los extraterrestres? Claro, sí, yo soy uno de ellos. A mí me pasó esto en una oficina. Y yo creo que él hice algún día la historia, la voy a repetir. Era cuando estaba el chupacabras. Esto hace mucho tiempo. Yo estaba, creo que, era una cita que tenía, creo que era de los ojos, una cosa así. Yo no he ido tengo que ir al médico, no he ido a más ningún médico. Ya me están llamando por teléfono. Yo soy el único paciente que los médicos llaman. Yo no hago cita, a mí me llaman para hacer la cita.
y ya me tienen todo en brote. El otro día me dio pena porque el doctor Santamaría, es un hombre tan exquisito, me dice, padre, mire, no se sienta mal, pero si usted no quiere, ¿verdad?, tenerme como dentista, pero yo espero que usted esté yendo al dentista. Digo, no, usted es mi dentista. Y dice, usted hace 3 años que no viene al dentista, padre Willy. Entonces, Matilde, y no he llamado todavía al dentista. Y el cardiólogo mío ya me dio por perdido. Dice, padre Willy, ¿usted está seguro que usted? Pues, hace 3, 4 años que no voy al cardiólogo. Es que se me olvida, hasta que venga el bombazo. Pero bueno, ahí tengo a Viviana, que siempre corre conmigo. Entonces, pues estaba yo, creo que en el oculista, y estaba la gente con la cuestión del chupacabra, que la cuestión es que sí era, entonces estaba la gente discutiendo porque el chupacabra es puertorriqueño. En aquel tiempo los mexicanos decían que había salido de México y la gente, porque no se equivoque, el chupacabra es boricua, come capurria y come bacalaíto. No, o sea, ahí no. Entonces estaba con esa cosa que si él vive en el yunque. Entonces, claro, como decían que era algo extraterrestre, empezó la cosa, no, que los extraterrestres, que no sé cuánto, que en el yunque entran y salen, que no sé cuánto. Yo estaba leyendo un libro, porque me llamó a hacer un libro, pues a esperar uno se aburre tanto. O mueres de frío porque te meten en ese aire acondicionado, o te aburre, ¿no? Entonces, yo no estaba hablando, es una señora, está al lado mío, y me hace así, me dice, porque todo el mundo estaba con la cuestión, me dice, ¿y usted no cree en los extraterrestres? ¿Usted cree? Y yo digo, sí. Dice, ay. Entonces, como yo dije sí, todo el mundo, la gente es muy chismosa. Entonces, ay, usted lo ha dicho con tanta seguridad que ni si usted fuera uno. Digo, es que yo soy uno. Se hizo un silencio, hasta la muchacha que estaba adentro, que están oyendo, hizo así, sacó la mirada. Dice, ¿usted está bromeando? Digo, no, yo no estoy bromeando, yo soy extraterrestre. ¿Cómo que usted? Digo, mire, que usted estudia, sí, yo soy maestra, gracias a Dios era maestra. Digo, usted sabe lo que son los prefijos, ¿no? Digo, mire, uno de ellos es extra. ¿Qué significa extra? Fuera. Y terrestre, tierra. Fuera de la tierra. ¿Usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana, yo soy evangélica. Ah, qué bueno, gloria a Dios, hermanita, gloria a Dios. Digo, bueno, pues tú eres una mujer de la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Cuando habla de nosotros del mundo, dice, el Señor dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, o sea que no somos de aquí. ¿De dónde somos? De allá. Así que tú no lo sabías, pero tú eres extraterrestre. Dice, yo nunca lo había pensado. Digo, porque tú no conoces tu fe. Somos extraterrestres, no somos de aquí. Nos comportamos como si fuéramos de aquí. Pero si tú no lo sabes, tú no eres de aquí. Y tienes que encontrar tu identidad. Y hoy es la fiesta de la identidad, no puertorriqueña, ni cubana, ni dominicana. Hoy es la identidad de lo que es un cristiano. Usted es de allá arriba, usted es de Dios. Y usted mira para arriba, y usted todo lo encausa para arriba, que significa que yo todo lo encauzo en mi relación con Dios. Usted tiene que tener una relación con Dios, porque de eso se trata. Porque cuando yo tengo una relación con Dios, Él sabe lo que te va a decir. Willy, enfócate. Y usted hoy coja y ponga esa frasecita en su vocabulario diario y pon fulanita, Anita, Daisy, la otra, Migdalia, Vivian. Enfócate, que a veces estamos desenfocados. El odio nos desenfoca, el egoísmo nos desenfoca, el complejo nos desenfoca, el rencor nos desenfoca, la avaricia nos desenfoca, la lujuria nos desenfoca, el consumismo nos desenfoca, la corrupción nos desenfoca. Y es un mundo desenfocado. Porque decidimos un día mirar para abajo y no mirar para arriba, como si todo estuviera aquí. Y usted no va a quedarse aquí porque usted se va a morir. No sea necio. Si no lo hace por religión, hágalo por practicidad. Yo no me voy a quedar aquí. Por lo tanto, yo tengo, y más en esta misa, que la mayoría de la gente está aquí, tiene el boarding pass. Los que no han anunciado el gate. Pero aquí todo el mundo ya tiene el boarding pass, hasta el asiento se lo han dicho cuál es.
Aquí unos van atrás del baño y otros van en business. Depende de cómo usted se porte. Pero todo el mundo se va. Ahora, si yo me voy, oye, empieza a mirar para dónde vas. Fíjese que a veces, muchacho, mira para dónde vas. ¿Te acuerdas de eso? Oye, fulano, mira para dónde va. ¿Para dónde va usted? Porque como va, para allá no va. Y hoy lo que nos están es enfocando, hermano, enfocando. Yo no puedo, y seguimos, no, que la cuenta de banco. Mira, ve lo que empiezas a hacer porque ya tú estás de salida. Acumulando cosas, comprando cosas. Es que mírense como usted vive. Por eso cuando la gente esto lo entiende, que se llama conversión de corazón, la gente empieza a desprenderse. No, esto no sirve. ¿Para qué voy a meterme en esto? Porque hace un viraje. Se llama conversión. Ya no quiero. Voy a pedir perdón porque no quiero tener cabos desatados. Yo tenía un problema contigo, vamos a aceptarnos. Yo no quiero, porque yo cuando me vaya quiero ir ligerito de equipaje. Esa canción que nos dejó Iris Gámbaro. Ligerito de equipaje. No. ¿Cómo usted va a ir? Que ahora la gente va conmigo. Mira que les digo, pero nunca me hacen caso. ¿Cómo usted va a ir a un viaje de peregrinación con 2 maletas? ¿Pero a qué usted fue? Entonces, combínate. ¿Qué combínate, hija? Entonces pierden peregrinaciones. ¿Por qué? Porque me estaba dando el blower. ¿Tú crees que cuando vas al Santo Sepulcro, el Cristo te va a estar viendo si tú tenías rayitos? Ay, no le importa nada de eso, hija. Ustedes se ríen de lo que yo digo. Yo quiero que ustedes sepan, hace tiempo no, porque ya lo digo, los que van conmigo se los digo. A la hora de la salida salimos y el que se queda que coja un taxi. Porque nosotros perdimos una misa en Belén por una mujer. Y no es que dice, mira, pobrecita, estaba en el baño. No, se estaba dando blower. Entonces, por esperarla a ella, eso es una falta de respeto al grupo. Así que yo le digo, dígale que estamos en tal lugar, coja un taxi. Pero ¿cómo tú vas a estar con esa bobería? Mira, vete al beauty, el pelo crece. Haz tu recortito que metiéndote las manos en el pelo, ya. Pero es que te vas a gastar un dinero, vas a una tierra, a una peregrinación, y me combino. ¿Qué combinación, hijo? ¿Qué bobería es esa? Pero no están arriba, están abajo. Van a la tierra de Jesús a modelar. Es que un desenfoque total. Otra gente va a comprar. Y no hay una tienda que vea que no compre algo. Total, después viene con todas esas cosas y se le queda en la casa y no lo reparte. Otra fotografía que después no sabe ni dónde es la fotografía. Y ya yo no digo nada porque ese es su viaje, yo explico, aquí le hablamos. Y yo digo lo que tengo que decir. Como es tu viaje, tú haces lo que te dé la gana. Si tú te quieres pasar todo el viaje allá atrás sacando fotografías que después no sabes porque no estás escuchando al guía, ese es tu problema porque yo no llevo niños, yo llevo personas adultas. Pero eso es como eso para todo, para todo. Estamos llenos de gente que todavía no ha resuelto problemas con sus padres y tiene 50 y pico de años. ¿Y si te mueres hoy? Yo no voy a hacer la historia otra vez. Acuérdense de mi historia del Pavía. Esperar que mi papá se está muriendo. ¿Pero qué nos pasó? Entonces vivimos con la cosa y el agregado. Yo digo, Dios mío, ¿pero qué pasó? Dejamos de mirar para arriba. Y tenemos que hacer un tremendo esfuerzo porque el momento actual no nos va a hacer así. El momento actual nos va a hacer así. El momento actual es un momento que invita al hombre a mirar al cielo. El momento actual es un momento en que te dice, mira el mundo, cómpralo, disfrútalo. Pero ve acá, no, para arriba no mire, mira qué rico está, mira qué sabroso está. Eso es el mundo de hoy. Y lo estamos viendo. No hay sentido de belleza, no. Nosotros somos cristianos. Supuestamente nosotros somos la gente que mira al cielo con los pies en la tierra. Y mientras lo esperamos, y mientras esperamos encontrarnos con Él, estamos hablando a la gente de Él, con palabras y con obras. Amén.
Vamos ahora a hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unidos a Jesús que está a la derecha del Padre, para interceder por los hombres que Él ha redimido, oremos con confianza por nosotros y por todo el mundo. Y digamos ahora, Señor Jesús, intercede por nosotros. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que el reino de Dios se manifieste a los hombres de nuestro tiempo por las palabras y obras de nosotros, los cristianos, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Con fuerza, hermanito, con fuerza. Para que la presencia de Jesucristo glorioso, presente en su iglesia y en cada uno de nosotros, sus miembros, se transparente en la vida de los pastores, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que la iglesia, enriquecida con los dones del Espíritu Santo, viva fielmente la caridad, la humildad y la entrega en el anuncio del reino de los cielos a todos los hombres, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Por los que huyen de su patria a causa del hambre o de la guerra, muy especialmente nuestros hermanos venezolanos y todos los demás países, toda esta inmensa inmigración que hay en el mundo, y la gente está saliendo por guerra, prácticamente por eso, para que experimenten la compasión de Dios y en Él encuentren su refugio y esperanza, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que el Señor dé en abundancia su vida a los que han muerto repentinamente y cuya fe solo Él conoció, y consuele a los que lloran la muerte de sus seres queridos, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que la celebración de la Eucaristía haga presente en nuestras vidas a Cristo resucitado, que vive para interceder por nosotros, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Pidamos por esta semana que comienza mañana, la Semana del Hombre y el retiro del sábado, para que así como todas nuestras hermanas disfrutaron, y yo soy testigo, ¿verdad?, de esa semana, es lindísima, todavía entre las mujeres de la parroquia y algunas que vinieron de otros lugares, hablan de esa semana, que los varones, nosotros, también disfrutemos de una semana, y que así como las mujeres escucharon el anuncio y vinieron, los hombres también tengamos esa docilidad de espíritu para venir y aprender y escuchar, que no nos dejemos vencer por la macharrería y la soberbia y esas porquerías que uno va como hombre pegándosele, que nos evitan. El hombre, por una cantidad de condicionamiento, se cierra. Condiciones que nos han metido en el sistema, y es una lástima porque un hombre puede ser tanto bien si un hombre es de Dios, pero nos han dicho que no, que nosotros somos sementales, y estos niños a veces están criados, y es una lástima, porque un buen hombre, ¿qué no puede hacer? Igual que una buena mujer, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que escuchen ellos como ustedes escucharon. Oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Señor Jesucristo, al celebrar hoy la solemnidad de tu ascensión al cielo, te pedimos que escuches nuestras oraciones y nos des el Espíritu Santo prometido, para que Él vivifique con sus dones nuestra fe y haga eficaz la tarea evangelizadora de tu iglesia.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora pues viene el momento tan hermoso de la ofrenda. Y este es un momento para que uno se dé, ¿no? A mí me encanta el momento de la ofrenda en el sentido, porque yo voy a ofrecerme con ustedes. Yo ofrezco el pan y el vino, yo me ofrezco con el pan y el vino. El papel del sacerdote es víctima y sacerdote, es muy lindo, porque nosotros personificamos en la misa a Cristo, y Cristo es víctima y sacerdote. Él ofrece lo que Él se ofrece. Y es un momento de ofrecimiento, por eso se llama ofrenda, no limosna, ofrenda. Y usted ofrece lo que usted tiene y lo que usted es. Esto es una mirada que el católico no la tiene. Por eso la mayoría de la iglesia viene el cepillo, entonces la gente, hasta el movimiento ese de como si te estuvieran sacando algo, ¿ves? A mí me ha criticado alguna gente esto, pero yo, de hecho esto no es mío, esto se lo he aprendido con el padre Tony. No sé si lo haga en la prueba, pero cuando estaba aquí en el campo, por allá por Barraza, él lo hacía. Y yo me lució tan bíblico, porque este es el momento del ofrecimiento. Las canciones tienen que... Y usted es un ofrecimiento. Usted es de Dios, hermano. Por eso dice Pablo en la carta a los romanos, ofrézcanse. Y dice la palabra, dice, es el ofrecimiento mío, es la ofrenda más agradable a Dios. No hay nada que agrada más a Dios que yo me ofrezca a Él. ¿Y cuánta gente se ofrece? Nosotros nos ofrecemos a cualquiera que nos pinta mono. Pero cuánto trabajo nos da ofrecernos a Dios. Cualquiera viene y nos invita, cualquier muchachita, pues, allá va mamá, aquí me tiene. Y Cristo te pide una hora más, otra hora en la iglesia. Estos son misterios que si usted los vive en realidad, los cuestiona. Si usted quiere tirarlo ahí a la basura, allá usted. Pero a mí me cuestiona. A mí me cuestiona como sacerdote y como cristiano. Yo espero que usted también. Yo me ofrezco al mundo como yo me ofrezco a Dios. Usted sabe, hay gente que se enamora de una mujer que a veces es un desastre, o de un hombre que es un desastre, y deja trabajos y familia. Ayer me estaba contando una muchacha, ay padre, vamos a ver si la podemos ayudar, a una amiguita de una señora, de una muchacha. Dice, esa niña se volvió loca. Esa niña era una mujer joven, tenía tremendo trabajo, sus padres. Se enamoró de un pelele, lo dejó todo, vendió carro y todo, se fue con él para Los Ángeles. Y él era un chulapín. La dejó en la calle, tuvo que venir como el perro con el rabo entre las patas para la casa. Pero ¿cómo fue ese? Padre, se volvió loca. De un trabajo de $500,000 al año. Lo vendió, carro, todo, porque él le pintó mono. Los padres, niña, pero no, mami, que yo lo que quiero es la felicidad, la verborrea esa. Lo dejó todo, se fue para allá y él en 3 meses acabó con ella. Y cuando se acabó el dinero, se acabó el amor. Y tuvo que venir para casa de sus papás pidiendo asilo político, porque no tiene en este momento ni para comprarse un limber. Eso lo hacemos, pero pregúntele a esa persona, ¿tú estarías dispuesta a dar del sueldo ese $1,000 mensuales? ¡Ay, pero tanto dinero para la iglesia! Pero por un macho sí. Yo les traigo a ustedes la realidad del mundo en que usted dice que yo soy muy crudo, que yo soy muy fuerte. No, crudo y fuerte es la realidad que estamos viviendo. Y el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué usted le ofrece a Dios? Yo no sé. Yo sé que a mí lo que me piden es la vida, con todo lo que ella cuenta. No una hora de misa, no, la vida. ¿Usted está en esa dirección o está todavía mirando el reloj a ver cuánto tiempo le voy a dar a Dios? ¿O es una o es la otra? Lo que tengo y lo que soy, al fin y al cabo, Dios me lo dio. Es tuyo, Señor. Gracias por dármelo. O yo lo tengo y yo tengo aquí un cuentagotas y yo te lo daré de acuerdo a lo que yo quiero dar. Yo lo sé. Y no solamente el dinero, es su tiempo y es sus talentos.
Y eso es una modalidad, eso es una dinámica, y creo que hoy uno tiene que decir, ¿en qué movida, dirían los mexicanos, estoy yo? ¿Hacia dónde yo me estoy moviendo? ¿Estoy moviéndome para arriba o estoy moviéndome para abajo? Y de esa movida usted va a enfocarlo todo lo demás. Que el Señor acepte nuestra ofrenda con la buena voluntad y el amor que se la queremos ofrecer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No lo hizo para apartarse de la pequeñez de nuestra condición humana, sino para que lo sigamos confiadamente como miembros suyos, al lugar donde nos precedió Él, cabeza y principio de todos nosotros. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos un momento para unos recordatorios y unas cositas. Primeramente, ¿verdad? Todos sabemos, ya lo hemos anunciado bastante, pero bueno, no creo que nunca será suficiente. Mañana, Dios mediante, comienza esta semana que hemos dedicado a los hombres dentro del marco de este mes de junio, que es el mes de los papás, el mes de los padres, y la figura paterna, un hombre que en un momento dado concibe junto a su mujer un hijo. Eso es un tema para un día, ¿no? Muchas veces se habla mucho de la concepción de María, de la concepción de las mujeres, pero los hombres también concebimos, o sea, mi mujer concibe porque yo he puesto algo en ella, así que los dos concebimos. La concepción es mutua. Y eso, pues, muchas veces no se ha hecho el hincapié suficiente. Y por eso vamos a tener hoy, después de muchos años, la Semana del Hombre. Y entonces les voy a decir, ya todo está preparado. Nos tomó un poquito de trabajo buscar un urólogo, un buen urólogo, porque yo quería que el urólogo pues tuviera doble función. Primeramente, nos iluminara a los hombres sobre nuestra realidad sexual, ¿no? Y después el enfoque de la sexualidad humana, masculina, dentro del plan de Dios. La idea no es no hablar de asuntos que son muy de los hombres. Nosotros tenemos en nuestra naturaleza, en nuestra sexualidad humana, como ustedes tienen cosas, pero nosotros tenemos también. Hablemos de eso, pero dentro de una visión. ¿Ves? Hoy en día hay muchas cosas que se hablan de la sexualidad, pero ¿para dónde van dirigidas? O sea, a bisexualidad, ¿para dónde yo la quiero? O sea, yo quiero ser el machote ese para poder hacer lo que quisiera hacer, o yo me veo dentro de un plan. Y yo creo que eso es lo que vamos a tratar de hacer durante esta semana. Y aquí no hay nadie que sea tan viejo que no pueda necesitar de esto. Yo no sé si ustedes saben unas estadísticas muy alarmantes. Aquí en Puerto Rico se da, pero no, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa es horrible. La cantidad de personas, hombres mayores de 75 años, enfermos de SIDA. ¿Qué pasa? Son personas, hombres, muchos de ellos son viudos, hombres que estaban acostumbrados, y hombres buenos, acostumbrados a tener una pareja y demás, y entonces empiezan a buscar compañías, y muchas de estas mujeres están enfermas y los enferman. Entonces, es que volvemos a lo mismo de hoy, o sea, la visión de uno, y no es fácil porque a mí el mundo de hoy no me ayuda. ¿Ves? Hubieron otros tiempos, yo me acuerdo de estos muchachos, yo gracias a Dios, y no es que saliera muy bueno, pero bueno, todo el colegio, todo el mundo, o sea, yo miro para atrás, fue muy cortito el tiempo, yo tuve esto por 11 años, pero yo digo, Dios mío, gracias, porque éramos 1000 y pico de varones, todos en un mismo colegio, ¿no? Pero era otra cosa. Yo me acuerdo que había una biblioteca para libros de nosotros, y era de muchachos, o sea, el ideal de nosotros era ser como Santo Domingo Sabio, el hijo preferido de Don Bosco, y todo estaba dirigido a eso. Hoy no. A estos niños le están diciendo, y no solamente, fíjense, y tomo unos minutos porque ahí están todos ellos. Ustedes saben, pero yo tengo un testimonio muy bonito. Mi papá no era católico, papi, esto no le gustaba, él nunca. Ya al final, y yo le agradezco al Padre Ovidio, porque el Padre Ovidio es el que lo va a confesar y el que lo va a dar la unción a los enfermos. Y yo le agradezco a Ovidio, que por eso lo quería tanto y lo extraño tanto, caramba.
Pero papi no, papi con la iglesia, además yo nunca estuve ahí, o sea, y pobrecito, pero y yo me imagino los amigos, pero yo nunca recuerdo a papi. Fíjense, papi nunca fue a una iglesia ni nada de eso. Yo no recuerdo a mi papá con malas palabras. Si las dijo, no las dijo delante de mí. Yo nunca recuerdo a mi padre que yo estuviera con él en casa. Mira esa jeva, jamás. Al contrario, la idea esa de mi mamá, me acuerdo de esa frase: no te portes mal con tu madre que yo no me entere, porque padres habemos muchos, madres solamente hay una. ¿Eso cuántas veces yo no lo oí? Vamos a comprarle un regalo. Yo con 4, 5 años, a comprarle un regalo para el día de mi papá, y yo se lo compro y usted se lo entrega. O sea, todo eso. Imagínense que sin ser católico ni nada de esto, cuando pasábamos por el cementerio de La Habana, que era el cementerio Colón, que es uno de los cementerios más famosos del mundo. Cuando usted va a Cuba, que no vaya, pero bueno, una de las atracciones es ir a ver el cementerio Colón, que es el tercero más grande del mundo en obras de arte. El primero es el de Génova, el segundo es de Buenos Aires, la Recoleta, y el tercer cementerio en obras de arte, que se han robado y han llevado, han vendido porque las familias tenían panteones, belleza, hay una belleza, pero como ya las familias no están, pues han vendido los mármoles, eso es un desastre. Pero cuando pasamos por el cementerio Colón, que estaba en el mismo centro, íbamos, papi tenía una voz de tenor bellísima, y él iba a cantar, y él inmediatamente bajaba el radio, vas a ver, papi, porque ahí descansan los muertos. ¿Ves? Es que son cosas, yo le agradezco mucho eso. Compórtese bien, nunca le levante la mano a una niña, eso es de cobarde. Todo eso, yo tuve un tremendo papá, muy poquito tiempo, pero esos zapatos sucios, un hombre con los zapatos sucios, miren qué lindo, un hombre con los zapatos sucios no se puede mirar en sus zapatos. Pero decía que los zapatos cuando brillaban, uno se podía mirar en él. Miren qué cosa más, hoy en día hacían en tenis, que todo con los gavetes sueltos. Y no es que uno añore, pero es que no hay. Y eso puede regresar. Y yo creo que un hombre cristiano es un ejemplo para sus hijos. Este problema que tenemos nosotros con la identidad de varón, 75% de los hogares puertorriqueños están dirigidos por madres solas. ¿A dónde miro? A una mujer. Y por eso tú ves los hombres con esos maneros. ¿Qué pasó aquí? No hay hombres presentes. Y yo no sé si ustedes quieren que el país siga así. Yo no quiero que esto... Porque es que nadie es feliz así. Nadie es feliz así. Entonces hoy, ya tenemos todo el cuadro, ¿no? Tenemos el lunes, que es mañana, la psicología del hombre con el doctor Reinaldo Oquendo, que yo voy a estar ahí donde estás tú. Yo no tengo nada, yo no tengo nada más que decirle dónde están los baños. Yo aquí no tengo nada, yo participo como ellos, pero no más. El martes, que este fue el que nos tocó, pero yo decía a José Gómez, tranquilo, que esto va a venir. No que tranquilo, que Dios tiene una persona. Y gracias a Dios vamos a tener al que da la charla de sexualidad en renovación conyugal. El doctor Héctor Rojas, urólogo, va a dar la sexualidad del hombre el martes. El miércoles, el señor Eugenio Colón, la dignidad del hombre. Nosotros tenemos una dignidad y se nos nota. El jueves, José Fernando va a dar la economía en la vida del hombre, y el viernes, el licenciado el Jorge Escribano, él cierra con la espiritualidad del hombre. Esto es una joya. Esto es una joya. Si esto lo hubieran a dar en un workshop allá afuera, $100 mínimo sin un vaso de agua. Allá afuera, una de ellas, con una de estas gente, $100. Y aquí es gratis. Entonces, el sábado, para que hay que registrarse para ello, el hombre de las Escrituras, el señor Pedro Rivas, el hombre de la vida de la iglesia, el padre Tito Vázquez, el hombre y su vida de oración, el doctor Iván Yadó, y el hombre y su vida de apostolado, el Eduardo Silva, que es el esposo de Aidita.
Así que ahora estamos inscribiendo, también en la oficina estamos inscribiendo, ya están todos los papeles para el campamento de verano, para que se lo lleve, que es lo que tiene que traer para los niños. Tercero, también estamos inscribiendo para la fiesta de gala. No dejen de ir. Algunos grupos, me gustan esas iniciativas, están cogiendo mesas. O sea, sé que hay 1 o 2 ministerios que están cogiendo mesas, por ejemplo, liturgia. Esta es la fiesta de todos nosotros. Y yo espero que ustedes... ¿Y con quién voy a bailar? Yo no voy a bailar con nadie, yo voy. Pero va a haber un video de los 60 años, va a haber rifa, va a haber cosas. Es celebrar 60 años, que yo creo que merece que se celebre. Porque usted va a estar aquí en los próximos 60. Yo no. Yo voy a estar ahí arriba. Yo me voy para el penthouse, que ya lo compré. Así que, como yo no voy a celebrar los 120 años, voy a celebrar los 60. Así que todo esto está en la oficina, no salga por ahí. Y ahora los dejo con los caballeros, que hoy son los hombres en Cristo, que se reúnen 2 veces al mes, y los hombres aquí que no vienen a nada y que viven una vida a veces que no es muy de agrado a Dios. No es que usted esté por ahí macharreando, pero no es, usted sabe que usted todavía no es el hombre que Dios quiere. Pues ellos se reúnen y no es un ministerio. Hombres en Cristo no es un ministerio. Hombres en Cristo es un grupo de apoyo para las personas que necesitan. Al principio vinieron, hay gente muy soberbia, la cuestión, no siguieron, pero el grupo que se ha quedado, pregúntele, ellos se tienen, porque se cuajó. Yo sabía que al principio había mucho alboroto, y esto es cuestión de tiempo al tiempo, hasta que se sentó la sopa. Y se han quedado los que sabían de para qué era. Porque alguna gente venía con otras ideas. No, esto no es para predicar, esto no es para... No, esto es para que los hombres, porque las mujeres tienen muchos lugares de apoyo. Mi amiga, la que estudió conmigo, la que va a beauty, toda esa gente. Los hombres, como nos han enseñado a quedarnos aquí adentro y tener esa cara de limón viejo, ¿entiendes? Pues entonces, y necesitamos confiar en alguien. Sacar un poco, porque por eso hay más enfermedades cardiovasculares en los hombres que en las mujeres. Esa tragadera y esa cosa no puede ser. Entonces, y yo me consta, porque me lo han dicho la cantidad de veces, yo cuando estoy llamo a fulano, oramos por teléfono, me dan buen consejo y yo estoy muy orgulloso de ellos. Y hoy pues ellos tienen los matrimonios canas, pero ahora van a ver, ellos han ayudado en la cocina, así que yo los dejo con quien vaya a hablar, Luis. Y aquí te voy a decirle lo que tiene. Sí. Así que yo no voy a decirle el menú. Ok. Perdónenme mis hermanas aquí por el olorcito. Ustedes saben cómo es cuando estamos en la cocina. Ustedes saben cómo es cuando estamos ahí en la cocina. Es un olor para abrir el apetito. Sí, sí. Buenos días, hermanos. La Semana del Hombre para nosotros comenzó desde hoy, así que tenemos los hombres, algunos de los integrantes en el primer turno, porque en el otro turno pues vendrán otro grupo de los hombres de la Asamblea de Hombres en Cristo. Comenzamos hoy la Semana del Hombre sirviendo a nuestra comunidad con un suculento almuerzo dirigido por mi querido primo Luis Esteban, el chef que está por aquí. Hicimos un arroz mamposteado con unas pechuguitas de pollo en salsa criolla, eso tiene cebollita, pimientitos de colores. Tenemos unos amarillitos que están hechos al horno con azúcar, canela, y ese es el primer menú. El segundo menú es una sopa vegetariana, pero no es cualquier sopa vegetariana. Oiga bien lo que tiene 6 granos, tiene papa, tiene calabaza, tiene yautía, tiene vegetales, y sus fideitos también. Así que ese es el segundo. Tiene calabaza. Y calabaza, así ese es el segundo menú de almuerzo. Brinqué el desayuno, perdón. El desayuno tenemos como siempre los pastelillos, ¿verdad? La fritura artesanal. Ahí tenemos pastelillo de carne, pollo, sorullo, tenemos avena, tenemos café, tenemos jugo de parcha y jugo de acerola en el desayuno. Y también tenemos postre. Y quiero que sepan que esto fue confeccionado todo por hombre. Aquí hay uno de los hombres, el que hizo los postres, que es él. ¿Quién hace los cheesecake aquí, sabroso? Pues ese hombre hizo cheesecake de coco, cheesecake de Oreo, y hay un bizcocho de limón también en los postres. O sea que nosotros vinimos bien equipados. Y en adición a eso, cuando usted vaya a pedir su almuerzo, vamos a estar en el salón, nos acomodamos en el salón. Cuando usted pida su almuerzo o su desayuno,
pida una palabra de fe, porque también queremos compartir con ustedes una palabra de fe. Y pídala. Vamos a tener una esquinita y ahí va a haber un hombre o dos hombres, ¿verdad? Según la cantidad que estén, compartiendo con ustedes una palabra de fe. Así que vaya y pídala. Él se la va a compartir y se la va a llevar, porque le vamos a dar una tarjetita con esa palabra de fe que usted se la va a llevar. Así que los esperamos allí y, por supuesto, los esperamos en la Semana del Hombre, que comenzó para nosotros hoy, y ya en toda la semana vamos a estar con ustedes hasta el retiro. Dios los bendiga. El chef Piñeiro se distingue porque su ingrediente principal es la albahaca. Los chefs hombres en Cristo nos distinguimos porque nuestro ingrediente principal es el Espíritu Santo. Allí los esperamos. Muchas gracias a ellos y sobre todo pidamos siempre mucho porque, le digo, este grupo, un grupo de apoyo, cuando yo lo creé era con un retiro. Nosotros los hombres necesitamos mucha ayuda, como las mujeres también. En general todos necesitamos ayuda para poder mirar para arriba. Nos quitaron la visión. Y yo les pido, ¿verdad?, perdón porque les digo ayer cuando yo estuve en Ponce, en la convención de mi querido Ponce, cada vez que voy me gusta más. Es un problema que yo tengo muy grande. Es que yo vivo en el parking. Y yo vivo en el parking, yo quiero vivir en la ciudad. Y la convención de hijas católicas y me dijo, padre, yo vivo al final del parque. Digo yo, no, yo vivo en el parque en mi vida, en el medio del parque. Yo vivo en la zona metropolitana. Ay, Dios lo bendiga. Digo, y estoy allá en la convención de hijas católicas, fue muy lindo en Ponce, estuve con un matrimonio que quiero mucho y respeto. Fue una experiencia muy bonita. Y claro, cada vez que yo voy allí, pues tantas. Y estábamos hablando verdaderamente con las hijas católicas de América, de Puerto Rico y la regente de Estados Unidos. Y cuando iba para allá, mi querido Michael me regaló una homilía de un sacerdote. Voy a ver si la duplico y la tengo en la oficina. Está en inglés porque es la homilía de un sacerdote. Michael está fantástico, ¿viste? Está buenísimo. Y es un sacerdote, por cierto, tiene una voz de tenor, ¿no? Y está en la parroquia. Me imagino que es una parroquia un poco difícil porque dice, hoy voy a hablar de esto, y de esto, y de esto, y de esto. Por supuesto que nada de esto es políticamente correcto. Así que tiene 15 minutos para darse una vuelta si no quiero oír lo que yo voy a decir. Así le digo a la gente. Usted dice que yo soy fuerte. Le digo, así que prepare. Y ha zumbado una homilía que es una joya. Una joya. Digo, bueno, menos mal que es una radiografía con fechas, agendas. Digo, Dios mío. Bueno, hasta menciona libros de cómo la iglesia fue infiltrada desde 1921. Que todo esto que está pasando es una agenda. Todos los problemas de pedofilia, todo, es que es una joya. La voy a, está en inglés porque él es americano, ¿no? Pero yo digo, pero ¿qué análisis? ¿Ustedes se creen que yo hablo bobería? No. Lo que pasa es que a nosotros nos han hipnotizado. A nosotros nos han vendido agenda. Y nosotros no nos damos cuenta que la iglesia, de hecho, hay una mujer ahí que menciona, ya yo la había oído a ella. Esta mujer fue agente comunista muchos años, agente del Kremlin. Ella entró en los 1925. Para 1960, ella decía, ella comunicó, que ya de ella tenía infiltrado dentro de la iglesia, estos son sacerdotes y obispos, más de 1.200 convertidos. Están metidos, están aquí adentro. Entonces tú dices, pero ¿cómo ese cura va a estar diciendo eso? Infiltrado. Hubo un seminario en Kremlin. Y yo voy a terminarle porque pocas veces yo tengo esta oportunidad. Esto pasó en Cuba y me lo dijo a mí una persona que yo conozco muy bien, mis fuentes. En un momento dado, entre este muchacho del seminario de La Habana, muchacho preparadísimo, ¿entiendes? Estudia y estaba en teología, se iba a ordenar. Y me hablaban de que este muchacho llegaba obispo porque es un hombre, buenas notas, agradable, piadoso.
Y en el interín que esto está pasando, hay un capitán del ejército revolucionario que se convierte y comienza la catequesis de adultos como la de aquí para recibir los sacramentos de bautismo, comunión y confirmación. Y le dijo al párroco, aquí es donde yo lo sé, le digo, mira padre, yo no me puedo tomar la comunión ni nada hasta que yo no hable con el cardenal, cuando estaba el cardenal Jaime. Bueno, padre, no padre, mire, si no tengo la cita yo no voy. Yo antes de bautizarme yo tengo que hablar con el cardenal. Digo, bueno, entonces le pidió, como era un capitán, pues también, le dijo, mire, eminencia, yo tengo que decirle esto. Ustedes tienen en el seminario a fulano de tal. Ay, sí, muy buen seminarista, padre. Esa persona es de nosotros. Fue puesto infiltrado en el seminario tal día. Él nos dice a nosotros, todos, dice, ese hombre que ustedes van, pero le van a mandar a Roma, ese es de nosotros, es espía, es del Ministerio del Interior. Pero si cuando iba, como señor Arturo, que me dice, vamos para la azotea, porque vamos a la azotea a hablar, porque todo el obispado está totalmente alambrado. ¿Y quién lo hizo? Aquí. Usted no sabe. Esto, hermanos, si usted se sienta lo que como estamos mirando para abajo, y de vez en cuando, ustedes nunca se han puesto a pensar cuándo esto se puso así. Esto no era así. Cuando nosotros un día nos levantamos y dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Quién trajo esto a Puerto Rico y a Estados Unidos? Estados Unidos es un país religioso. ¿Qué es esto? El feminismo ese de las mujeres. O sea, ¿qué es eso? Porque una cosa que ustedes quisieran es voto, poder estudiar, ser astronautas, pero las mujeres tienen un odio a los hombres y una cosa. ¿Qué es eso? ¿Quién sacó eso? Búsquenlo para que ustedes vean. Se llama la agenda feminista. Y se metieron en la iglesia, que son las monjas que quieren ser curas. Es que lo que pasa es que usted está exagerando. Yo le voy a traer la homilía. Yo no estoy exagerando. Yo me estoy quedando corto porque ahí está Lidia Hernández, que ellos me pidieron perdón y yo se lo acepté, porque el perdón se acepta. Porque cuando fuimos a Cuba la primera vez, yo lo sé, pues yo sé cuando ustedes hablan, yo lo sé todo. No, que padre, que se exagera. Cuando ustedes, dile tú, coge el micrófono y dile lo que ustedes tuvieron que decir. Nosotros nos burlamos de lo que decía padre. Yo en esos años estaba sirviendo con el Ministerio de Música Salterri, que ministra a las 11 de la mañana. Y hablamos mucho y nos cuestionamos muchas cosas. Pero cuando llegamos a Cuba, que subimos al lugar para desayunar, cuando se abren aquellas puertas, habían unos tendederos con una ropa interior de mujer y de hombre que parecían telitas de cebolla. Y nosotros caímos al suelo, empezamos a llorar, a gritar y a llorar, a llorar y a llorar. Aquello era un poquito de café así y una lasquita así de finita de pan. Eso fue lo que comimos, porque era lo que había. Luego que terminamos de salir del shock, desayunamos y bajamos, y padre estaba con nosotros abajo, esperándonos, y tuvimos que decirle, perdónenos, porque nosotros jurábamos que esto era una gran mentira, que esto era una exageración, y no es una exageración. Bueno, si te quedas en la capital, es muy diferente. Pero cuando llegamos a Santa Clara, cuando llegamos a esos pueblitos circundantes, una cosa terrible, triste, pero es una gran realidad. Porque yo sé que ustedes comentan que esas cosas, allá ustedes cuando se confiesen por hablar de un cura y decir cosas que no son. Y yo espero que el cura les haya dado una buena penitencia, pero a mí ni me quita ni me da. Yo no soy mentiroso. Y yo, al contrario, no es ella. Padre, usted se quedó corto. Es que yo entiendo que usted no puede imaginarse nada de esto. Esto es una película. Pero ¿de dónde sacan los temas de las películas? De la realidad.
¿Por qué usted le llama tanto la atención? Porque usted está viendo en la pantalla lo que usted sabe que más o menos está pasando. Y yo les digo, nosotros no tenemos idea de lo que está pasando. Y esto es diabólico. Esto es diabólico. Porque están tratando de destruir la iglesia, están tratando de destruirlo ustedes. Han acabado con el matrimonio, la cuestión. Y es lo mismo, el sentido del pecado se acabó. A mí me metieron miedo, yo le agradezco a esa metedera de miedo. Pues mira, no se acuesten en pecado mortal. Porque si usted se cuesta en pecado mortal, usted está en peligro de ir al infierno. ¡Ay, pero si eso es mentira! ¡Ay, pero no me diga eso! Pero tengo que decirte, lo digo porque si te mueres. ¡Ay, pero es que uno va a Dios por el amor! Bueno, también. Pero hay una justicia divina. Y Dios no puede entrar en el cielo lo que no es de Dios. No hable de eso, hable del amor de Dios y la misericordia. Pero es que yo no puedo dejar la otra parte. Y yo veo que la gente tranquilísima, pasa un día, pasa otro día. Y todo esto, fíjese que se fue todo lo que era la noción del pecado. Y la gente vive junta y fornica con este y va para allá y mete. Y yo, Dios mío, ¿cómo la gente puede? Nos quitaron el sentido del pecado. Ahora no es pecado, es ofensa grave. Por eso lo quité de ahí. Y yo soy sacerdote para ustedes, para ustedes. Yo no puedo permitir que ustedes se me pierdan en el camino. Porque a mí me van a pedir cuenta. Me van a pedir cuenta. Y si a usted no le gusta, usted tiene un doble problema, Pero yo no voy a dejar de hacerlo porque yo no estoy aquí para entretenerlos a ustedes. Yo estoy aquí para llevarlos a Dios. Y si usted quiere un curita de eso, a mí yo no me meto con nadie. Allá eso, yo no me meto. Yo no estoy ahí para coger una guitarra y cantar Kumbaya. No, yo estoy aquí sacerdote, predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Hace lo que dice como espada de doble filo. Y si no, lean una Biblia. Yo no estoy aquí sacando fuera de contexto nada. Y parte mía es trabajar con estos hombres, porque nos quitaron la idea de lo que es un hombre cristiano. Se nos fue. Y muchos hombres están unos macharranes, no hacen nada, es una soberbia. Usted tiene que volver a encontrar su identidad de hombre cristiano. Yo no soy un hombre solamente, yo soy un hombre cristiano, que es lo de hoy la ascensión. Mire para arriba y busque en Cristo, hombre perfecto, su identidad cristiana. Y por eso en esta semana, todo está planificado, no, esto no es, no, esto está todo planificado. Así que, y la semana que viene estamos de fiesta, pero fiesta, porque vamos a estar celebrando el retiro de los hombres final y vamos entonces a celebrar Pentecostés. Que por último los invito porque la semana que viene a las 8 de la noche, bueno, la misa, pero a las 8 de la noche vamos a tener una vigilia de Pentecostés, todos los que quieran. Vamos de 8 a 12, vamos a estar aquí, alabando a Dios, dando testimonio, preparando, en vez de esperar el año, esperando Pentecostés, para que a las 12 haya un chorreo de dones y cosas. Así que vamos a venir, empezamos ya desde el 12, desde el día antes, la vigilia de Pentecostés. Y el día domingo, vengan vestidos, vengan contentos, porque es el día de la iglesia. El domingo que viene es el domingo de la iglesia. Vamos a tener un bizcocho, porque ese día nos tenemos que cantar Happy Birthday. Porque un día como ese nació la iglesia nace en Pentecostés. Hasta ahora no son iglesias, hasta ahora son hombres creyentes en Cristo resucitado. Todavía la iglesia no existe. El domingo que viene se funda la iglesia. Ese es el día de nosotros. Así que vamos a ponernos de pie hasta que se nos vayan los asistentes para que tengan la bendición. Acuérdense quién fue el primero que salió de la última cena. Y salió corriendo. Y no era para orinar. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Dios Todopoderoso los bendiga en este día en que su Hijo subió al cielo y les abrió la entrada de la gloria para llegar a estar junto a Él. Amén. Otra vez. Amén. Amén.
Cristo, que se apareció a sus discípulos después de su resurrección, se manifieste también a ustedes lleno de misericordia cuando venga para el juicio final. Amén. Y al proclamarlo glorioso junto al Padre, les conceda la alegría de experimentar que permanece con ustedes hasta el fin del mundo, como lo ha prometido. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Salgamos felices de nuestra celebración. Jesús, nuestro Maestro, nos impregna con su paz y con su amor. Asciende a los cielos, pero se queda con nosotros en el sagrario. Ojalá seamos capaces de transmitir a todo nuestro entorno la sublime doctrina de Jesús de Nazaret. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias y alábalo.